Imagina que dejas caer una piedra al océano y tarda más de 1 hora en tocar el fondo. Existe un lugar en el Pacífico donde la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino una presencia física que lo aplasta todo. Bienvenidos a la Fosa de las Marianas, el punto más profundo de nuestro planeta. Un lugar donde el Everest cabría entero y aún sobrarían 2 kilómetros de agua por encima. En el abismo de Challenger, la presión es de 1100 atmósferas. Eso equivale a que te pongan 50 aviones Boeing 747 encima de la cabeza. A esa profundidad el aire se vuelve líquido y los huesos humanos se desintegrarían al instante. Es un desierto de sombras, donde la humanidad ha enviado menos personas que a la superficie de la Luna. ¿Qué hay realmente allí abajo que nos da tanto miedo? Durante décadas pensamos que la vida era imposible en este infierno líquido. La temperatura está apenas por encima del punto de congelación y el silencio es absoluto. Pero cuando las primeras expediciones bajaron cámaras blindadas, lo que encontraron no fue un desierto estéril. Encontraron criaturas que parecen sacadas de una pesadilla alienígena. Seres que han evolucionado para sobrevivir en condiciones que destruirían cualquier tecnología conocida. Pero no estamos aquí solo para hablar de peces extraños. Estamos aquí porque en las últimas expediciones los hidrófonos, micrófonos submarinos, captaron algo que los científicos no pueden explicar. Sonidos rítmicos, gemidos metálicos y ruidos de algo inmenso moviéndose en la fosa más profunda del mundo. Prepárate, porque hoy vamos a descender hasta donde la luz muere. La primera vez que el ser humano se atrevió a desafiar este abismo fue en 1960, a bordo del batiscafo Trist. Don Walsh y Jacques Piccard se encerraron en una esfera de acero de apenas 2 metros de diámetro, sabiendo que el más mínimo fallo en una soldadura los convertiría en una mancha en el fondo del océano en milisegundos. A medida que descendían, la luz del sol desapareció por completo a los 1000 metros, dejando paso a un azul eléctrico que finalmente se transformó en el negro más absoluto que el ojo humano puede procesar. Cuando alcanzaron los 9000 metros, ocurrió algo que casi les cuesta la cordura. Un estruendo ensordecedor sacudió la cápsula. Una de las ventanas de plexiglas exteriores se había agrietado debido a la presión inimaginable. Estaban en un lugar donde nadie podía rescatarlos, atrapados en una burbuja de metal que amenazaba con implosionar en cualquier momento. A pesar del pánico, decidieron seguir bajando, impulsados por una curiosidad que rozaba la locura, mientras el acero de la nave crujía y se quejaba bajo el peso de un continente entero de agua. Al tocar fondo en el abismo de Challenger, lo que vieron los dejó sin palabras. No era un paisaje de rocas afiladas, sino una llanura de sedimento blanquecino, fino como el polvo, formados por los restos de millones de años de materia orgánica cayendo desde la superficie. Lo más inquietante fue ver seres vivos, peces planos y translúcidos que nadaban con una calma sobrenatural, como si la presión que aplastaría un portaaviones no fuera más que una brisa para ellos. Era una bofetada a todo lo que creíamos saber sobre la biología y la resistencia de la vida. Pero el misterio real no estaba en lo que podían ver, sino en lo que los sensores empezaban a detectar en las periferias de su visión. Sombras masivas que se movían justo fuera del alcance de sus focos y ecos en el sonar que sugerían estructuras o cuerpos de proporciones titánicas. Piccard y Walsh solo estuvieron 20 minutos en el fondo, pero esos minutos fueron suficientes para entender que la Fosa de las Marianas no es solo un lugar geográfico. Es un portal a un mundo que no nos pertenece y que apenas estamos empezando a descubrir.
Tuvieron que pasar más de 50 años para que el ser humano regresara a esas profundidades, esta vez con el director James Cameron a bordo del Deep Sea Challenger. Con tecnología del siglo XXI, las cámaras de alta definición revelaron un paisaje aún más desolador. Una llanura lunar cubierta de una alfombra de microorganismos que no dependen del sol, sino de la energía química que emana la Tierra. Pero lo que realmente cambió las reglas del juego no fue lo que James Cameron vio, sino que los hidrófonos del NOAA empezaron a registrar de manera constante en la zona. Los científicos bajaron micrófonos de titanio capaces de resistir la presión para escuchar el pulso del abismo. Esperaban encontrar el silencio absoluto o quizás el siseo del agua, pero en su lugar captaron ruidos que desafían cualquier lógica biológica. Uno de los sonidos más famosos es el llamado Western Pacific Biotwang, un estruendo metálico que suena como una mezcla entre un disparo de láser de ciencia ficción y un lamento animal. Aunque algunos sugieren que son ballenas mink, el sonido se repite a profundidades donde ningún mamífero marino conocido podría sobrevivir sin ser aplastado. Pero hay grabaciones aún más inquietantes que el mismo gobierno ha tardado años en liberar. Sonidos de baja frecuencia, pulsos rítmicos que duran horas y que parecen indicar el movimiento de masas de carne y hueso de un tamaño que haría que una ballena azul pareciera un pez pequeño. No se trata de solo ruidos geológicos, de placas tectónicas chocando. Hay una cadencia en esos sonidos, una intención que sugiere que allá abajo, en el reino de Hades, existe un ecosistema de depredadores gigantes que nunca han subido a la superficie. Estos hallazgos nos obligan a hacernos una pregunta, la pregunta que nadie quiere responder. ¿Es posible que las leyendas sobre el Kraken o el Megalodón tengan una base real oculta en estas fosas? La ciencia nos dice que es imposible por la falta de alimento, pero cada vez que bajamos una sonda nueva, encontramos algo que no debería estar ahí. Estamos raspando la superficie de un mundo alienígena que está justo debajo de nosotros, y parece que ese mundo ha empezado a notar nuestra presencia. Más allá de los sonidos biológicos, existen registros militares que hielan la sangre. Durante las últimas décadas, submarinos nucleares patrullando cerca de la zona de las Marianas han reportado contactos de sonar que se mueven a velocidades imposibles bajo el agua. Estamos hablando de objetos detectados a más de 8.000 metros de profundidad que se desplazan a más de 200 nudos. Para que tengan una idea, el submarino más rápido del mundo apenas alcanza los 45 nudos. Es como si algo o alguien poseyera una tecnología que ignora por completo la fricción y la presión del abismo. Pero la velocidad no es lo único extraño. Los sensores térmicos han detectado puntos calientes en el fondo de la fosa que no coinciden con la actividad volcánica conocida. Son fuentes de calor localizadas y estables, casi como si fueran motores o núcleos de energía operando en el lecho marino. Algunos investigadores sugieren que la fosa de las Marianas podrían estar siendo utilizadas como una base de operaciones por inteligencias que no son humanas, aprovechando que ese lugar es para nosotros tan inaccesible como la superficie de Marte. Existe un incidente poco conocido donde una sonda no tripulada fue recuperada con marcas de lo que parecen ser mordeduras o cortes mecánicos en sus chasis de titanio de 5 centímetros de grosor. Lo que sea que atacó esa sonda no solo tenía la fuerza para resistir la presión, sino una potencia de mandíbula o una herramienta de corte capaz de desgarrar el metal más fuerte creado por el hombre. Al analizar las marcas, los ingenieros quedaron perplejos.
No seguían el patrón de ningún animal conocido. Eran cortes precisos, casi quirúrgicos, hechos en la oscuridad total. ¿Estamos solos en el fondo del mar? El Pentágono ha empezado a desclasificar archivos sobre los llamados transmedios, objetos que entran y salen del agua sin perder velocidad. La fosa de las Marianas, con sus 11 kilómetros de profundidad, es el escondite perfecto. Si algo quisiera observarnos sin ser molestado, no elegiría el espacio exterior, elegiría el único lugar de la Tierra donde el ser humano todavía no puede poner un pie sin ser aplastado por el peso del océano. En la biología marina existe un fenómeno fascinante y aterrador conocido como gigantismo abisal. Por razones que los científicos aún debaten, muchas especies de invertebrados y crustáceos que en la superficie son pequeños, en las profundidades de la fosa crecen hasta alcanzar tamaños monstruosos. Hemos encontrado anfípodos que normalmente miden apenas unos milímetros, convertidos en criaturas de más de 30 centímetros. Es como si la presión extrema y el frío constante actuaran como un catalizador para crear versiones gigantescas de la vida que conocemos. Pero el gigantismo no es solo una curiosidad biológica, es una ventaja evolutiva en un mundo sin comida. A 11.000 metros, el metabolismo se ralentiza, tanto que los seres pueden vivir décadas o incluso siglos con una sola comida. Esto nos lleva a una posibilidad inquietante. Si un pequeño crustáceo puede multiplicar su tamaño por 100, ¿qué sucede con los depredadores alfa? ¿Qué aspecto tendría un calamar o un tiburón que ha pasado miles de años evolucionando en la oscuridad total de las Marianas, lejos de la competencia y los ojos del ser humano? Algunas expediciones han reportado el hallazgo de dientes de megalodón que no parecen estar fosilizados, sino que conservan una blancura que sugiere que pertenecieron a un ejemplar vivo hace apenas unos años. Aunque la ciencia oficial descarta que este depredador prehistórico siga vivo, la fosa de las Marianas es el único lugar con el volumen de agua suficiente para ocultar a un monstruo de 20 metros de largo. En este ecosistema de pesadilla, las reglas de la superficie no se aplican y lo que nosotros llamamos extinto podría estar simplemente escondido, esperando su momento. Lo más perturbador son las mutaciones genéticas encontradas en las bacterias del fondo. Estos organismos no procesan la luz solar, sino que se alimentan de los químicos tóxicos que emanan de las fisuras volcánicas. Es una forma de vida completamente alienígena que no comparte nuestro ciclo de carbono. Si la vida en la Tierra comenzó en estas fosas, quizás lo que vive allá abajo es la versión original y más pura de la naturaleza, una que no necesita del sol, que no conoce la piedad y que ha sobrevivido a todas las extinciones masivas de la historia. Al final del día, la fosa de las Marianas nos recuerda que somos extraños en nuestro propio planeta. Hemos invertido billones de dólares en mirar hacia las estrellas buscando vida en Marte o en lunas lejanas, mientras que a solo unos kilómetros bajo nuestros pies existe un ecosistema que ignora por completo nuestra existencia. Cada vez que una de nuestras sondas se pierde en la oscuridad o regresa con daños inexplicables, la Tierra nos está enviando un mensaje. Hay fronteras que no estamos diseñados para cruzar. Lo más irónico y triste de esta historia es que incluso en el punto más profundo y virgen del mundo, la huella humana ya llegó. En las últimas expediciones al abismo de Challenger, los científicos encontraron algo que no era una criatura prehistórica ni una alienígena. Encontraron una bolsa de plástico. Ni siquiera la presión de 1000 atmósferas pudieron destruir nuestra basura. Quizás el verdadero monstruo de las profundidades no es el megalodón o un calamar gigante, sino nuestra capacidad de alterar lo que ni siquiera podemos comprender. Tal vez sea mejor así. Tal vez el hecho de que la fosa de las Marianas sea tan hostil es lo que mantiene a salvo los últimos misterios de la creación. Mientras esa tapa de agua de 11 kilómetros siga ahí, podemos seguir soñando con que existen lugares donde la ciencia no tiene todas las respuestas. Lugares donde los mitos de la antigüedad todavía tienen espacio para nadar en libertad, lejos de nuestras cámaras y nuestras redes.
Si tuvieras la oportunidad de bajar en una cápsula blindada y ver con tus propios ojos lo que hay en el fondo de la fosa, sabiendo que podrías no regresar, ¿lo harías? ¿Vale la pena la verdad si el precio es el olvido eterno? Déjame tu teoría en los comentarios. ¿Crees que hay una base oculta, un monstruo prehistórico o algo que ni siquiera podemos imaginar? Esto fue Mundos Paralelos y suscríbete si quieres seguir explorando lo que otros prefieren ignorar.